Recientemente se ha estrenado una película más basada en las historias de Stephen King, en esta ocasión uno de sus libros más famosos, que si bien ha tenido alguna que otra adaptación, los fans siguen esperando una que sea digna de todo lo que significa este libro. Yo pensé que al tratarse de vampiros sería muy difícil una adaptación en estos tiempos, así que vamos a ver de qué se trata. Esto es Dos Sumas Resúmenes y hoy te presento el resumen de El misterio de Salem Slot. La película comienza con este hombre llamado Richard Straker en una tienda de artículos clásicos. Él le dice a su trabajador llamado Snow que antes de terminar de mudarse necesita que vaya a recoger un cajón al muelle que llegará a las 6 de la tarde, pero que debe tener cuidado ya que es un artículo muy antiguo, muy pesado y de mucho valor. Luego le dice que una vez que el cajón esté en sus manos, deberá llevarlo hasta su nueva casa, la mansión Marston, y que una vez ahí lo lleve hasta el fondo del sótano, y después de pagarle el viaje y de darle los documentos para recoger dicho cajón, vemos cómo el señor Snow junto a su acompañante llegan por la noche hasta esa mansión. Su acompañante tiene miedo ya que siempre se han contado historias de satanismo que supuestamente sucedieron en este lugar, pero Snow le dice que no sea un llorón y proceden a bajar el cajón, un cajón que está muy pesado y provoca que se tropiecen y lo tiren rompiendo una de las esquinas. Los hombres se dan cuenta de que está lleno de tierra, pero no le toman importancia y deciden solo hacer lo que el señor Richard les pidió e irse. Solo que antes de irse, Snow parece ser poseído por lo que sea que estuviera en dicha caja y tiene que ser rescatado por su compañero para finalmente huir del lugar. Al día siguiente conocemos a Ben, un chico que se encuentra viendo detenidamente la mansión Marston, hasta que un policía lo interrumpe. El chico le dice que solo está viendo el lugar ya que viene de visita después de haberse ido a la ciudad por mucho tiempo. Luego le cuenta que es escritor y que solo viene al pueblo de Jerusalem Slot para tener inspiración y escribir un nuevo libro. Luego de esto el chico recorre el pueblo, enseñándonos que es de lo más tranquilo, lleno de gente trabajadora y que la mayoría tiene su propio negocio para subsistir. Después va a buscar un hogar para rentar en donde trabaja esta chica llamada Susan, quien curiosamente se encuentra leyendo uno de sus libros. En ese momento llega el dueño del negocio y le dice que puede conseguirle un lugar perfecto ya que tiene tanta experiencia que hasta incluso pudo vender la mansión Marston después de que estuvo abandonada por tantos años y de que se decían muchas leyendas urbanas sobre ella. Ben se interesa en quién compró la casa, pero en ese momento Susan le da los datos de otro negocio que pueda ayudarla a buscar un hogar sin necesidad de que lo estafen como ahí, y cuando se va, la chica se da cuenta de que era el autor del libro que estaba leyendo. Por otro lado, vemos como en la escuela del pueblo, un chico llamado Danny juega con este otro chico llamado Mark para conocerse mejor, ya que Mark es nuevo en el pueblo, solo que en ese momento, un bravucón llamado Richie llega para molestarlos y darle la bienvenida a Jerusalem Slot. Con lo que no contaba el mentado Richie era que Mark sí sabía pelear, así que le da su merecido hasta el punto en el que un maestro de la escuela llamado Matthew tiene que llegar a separarlos. Más tarde Ben se encuentra en la biblioteca investigando un poco sobre la familia Marston y sus historias sobre el satanismo para su próximo libro, hasta que al lugar llegan Susan y su madre, quienes platican con la bibliotecaria sobre Ben. Ella les cuenta que es un escritor muy famoso y que toda su infancia vivió ahí, hasta que sus padres murieron en un accidente de auto por culpa de un conductor ebrio, y que después de eso nunca se le volvió a ver en el lugar. Al enterarse de esto, Susan se interesa en él, así que le dice a su madre que esa noche irá al autocinema sola con la intención de que Ben la escuche y se interese en ella. Por otro lado, Mark lleva a Danny y a su hermano llamado Ralph a su casa para enseñarles que es fanático de los monstruos clásicos del terror como Frankenstein y Drácula. Cuando se hace un poco más tarde, los chicos se tienen que ir ya que Ralph le tiene miedo a la oscuridad y Mark le da una armónica para que así pueda respirar mejor siempre que tenga miedo. Pero más tarde, los chicos son interceptados por Straker, quien les pregunta si están perdidos y si necesitan que los lleve a casa, pero como no lo conocen y son muy inteligentes, los niños le dicen que no y huyen de ahí. En otro lado del pueblo, el autocinema abre sus puertas, y como era de esperarse, Susan y Ben se juntan ahí, solo que no alcanzan un buen lugar, y con tal de llevárselo a un lugar privado le dice que conoce unos asientos mucho mejores que esos, y en los cuales disfrutarán mejor la película. Ya estando ahí, Susan le cuenta los chismes de las parejitas del lugar, hasta que Ben le pregunta sobre ella, si tiene novio o qué planes tiene. Ella le cuenta que se había ido a Boston para estudiar, solo que su padre enfermó y que tuvo que regresar para cuidarlo, pero meses después falleció, así que ahora se encuentra ahorrando para regresar a Boston y volver a estudiar. Por su lado, Ben le cuenta que regresó al pueblo para investigar sobre su próximo libro, ya que siempre escribió sobre las historias de los demás, porque él siempre huyó de su pasado por el accidente de sus padres, pero no pueden hablar más ya que la película empieza.
Mientras tanto, a los niños les agarra la noche ya que tuvieron que irse por otro camino para huir de Richard, pero esto no funciona porque Ralph termina secuestrado en manos del sujeto, quien se lo lleva hasta la mansión Marston, ya que según él, el amo necesita un sacrificio antes de transformar el pueblo a su imagen. Richard se le ofrece a esta criatura, quien responde al nombre de Barlow, y aquí descubrimos que se trata de un vampiro y al niño no le va tan bien que digamos. Al día siguiente, el padre de Jerusalem Slot es sacado del torito ya que por la noche bebió hasta quedarse totalmente ebrio, y el oficial le informa sobre la desaparición de Ralph y que su familia ya está organizando un grupo de búsqueda para dar con su paradero. Varias personas se unen a esta causa y vemos que una semana después, Ben no se queda atrás a pesar de que este chico llamado Floyd lo molesta ya que igual está pretendiendo a Susan, y no solo él, sino que gran parte del pueblo también lo miran así, ya que muchos relacionan la desaparición del pequeño Ralph con su llegada al pueblo. Los únicos que parecen tratarlo bien son el maestro Matthew y Susan, quien hasta incluso deja que la lleve hasta su casa, donde nos damos cuenta de que a su mamá tampoco le cae tan bien que digamos. Danny extraña cada vez más a su hermano, hasta que una noche le parece escuchar que su hermano se encuentra fuera de su casa. Cuando sale a ver, el chico encuentra la armónica que Mark le había regalado, y después de ver que un juego de su patio se mueve solo, minutos después, Danny despierta a su madre, quien se da cuenta de que el chico está actuando un poco extraño, por lo que en la mañana lo lleva al hospital donde le detectan anemia, una anemia tan brutal que próximamente lo dejará sin vida, así que le tienen que hacer transfusión de sangre para retrasar lo inevitable, pero no pasa mucho hasta que el niño comienza a sentir tanta sed que se toma todo el líquido rojo que le estaban inyectando, y tiempo después su cuerpo no resiste, así que termina muriendo. En el funeral vemos a todo un pueblo devastado, ya que en ese lugar no pasaba nada interesante hasta que los dos hermanos fallecieron, pero más tarde vemos que el trabajador del cementerio se queda dormido, así que intenta llenar la tumba de Danny con tierra, pero comienza a escuchar ruidos adentro del ataúd, y luego de que alguien le pidiera ayuda desesperadamente, va a revisar pero solo encuentra el cadáver inmóvil de Danny, así que el tipo sigue con lo suyo, pero de la nada el ataúd se abre, y en ese momento... Al día siguiente, Ben acude a la escuela a petición de Matthew para dar una plática a los niños sobre su vida como escritor, y por la noche, el maestro va a un bar para beberse sus penas, lugar en donde encuentra al chico que trabajaba en el cementerio, y como lo ve un poco mal, se le acerca para preguntarle qué tiene. El chico llamado Mike le cuenta que se desmayó después del funeral de Danny, y que después de ahí no se acuerda de absolutamente nada más que de los ojos de aquel niño que no estaba tan muerto que digamos. Luego le dice al maestro que tiene miedo, y como lo ve muy mal le dice que puede quedarse en su casa esa noche y que por la mañana lo llevará al hospital para que lo revisen. Ya en su casa, Mike le dice que ya se siente mejor, pero Matthew se da cuenta de que tiene unas marcas muy curiosas en su cuello. El chico menciona que no sabe dónde se las hizo. El maestro sospecha que algo anda mal, así que lo encierra en el cuarto, pero esto no funcionó, ya que más tarde descubre que el chico ha roto la ventana de la casa. Minutos después, Matthew va a buscar a Ben y descubrimos que el chico se encontraba en un momento íntimo. Cuando se reúnen, Matthew le pide que vayan a su casa y que lleven cualquier artículo religioso que tengan. Ya en el lugar les dice que por más absurdo que parezca, puede que Mike se haya convertido en una clase de criatura de la noche o algo por el estilo. Sin miedo, el grupo sube hasta el cuarto encontrando al chico acostado en la cama aparentemente ya sin signos vitales, y cuando Ben lo revisa se da cuenta de que las marcas de su cuello ya no están. El maestro les cuenta que según la leyenda esas marcas desaparecen cuando el sujeto se queda sin vida y está en proceso de transformarse, lo cual puede llevar minutos, días o incluso semanas. Ellos llaman al sheriff y a la doctora del lugar, y ya estando reunidos, comienzan a unir los puntos sobre la desaparición de Ralph, la muerte por anemia de Danny y luego esto, pero la doctora les dice que se dejen de estupideces, ya que los vampiros no existen y la anemia no es una enfermedad contagiosa. Pero vemos que mientras eso pasaba, Danny transformado en un vampiro va a tocar a la ventana de su amigo Mark, quien al asustarse decide cerrar su cortina e ignorar lo que pasó, pero Danny insiste, y por otra ventana le dice que él solo quiere ayudar, pero como el chico no le hace caso, lo hipnotiza con sus poderes de vampiro y lo obliga a abrirle. Ya adentro le dice que su amo lo quiere conocer, pero como Mark era fanático de todas esas cosas, lo ahuyenta con una cruz que tenía en su cuarto y le promete que lo liberará de esa maldición.
El niño se pone manos a la obra y comienza a hacer su investigación, encontrando que a los vampiros les hace daño las cruces, el agua bendita, la luz del sol y que una estaca al corazón podría matarlos. Además de que con esa investigación descubre que el vampiro principal podría ser el director de la escuela llamado Barlow y que su ayudante podría ser Richard Straker. Por otro lado, Matthew también hace su investigación, esto hasta que Mike se le presenta ya con su transformación completada, pero el maestro lo ahuyenta con una cruz de madera que se ilumina al instante, solo que el maestro baja la guardia. Mike logra alejarlo de la cruz y le dice que su maestro Barlow lo quiere conocer, pero Matthew logra encontrar otra cruz y finalmente lo corre de su casa a la fuerza, diciéndole que él revoca la invitación de Barlow. Por la mañana le informan a la doctora del pueblo que la madre de los hermanos Danny y Ralph fue hallada muerta en su domicilio, pero por alguna razón no la llevaron ahí y la mandaron lejos. Luego pregunta si el cuerpo de Mike sigue en la morgue donde lo dejaron, pero cuando bajan a ver descubren que el cuerpo del chico ya no está. Esto es una mierda. La doctora inmediatamente va a ver a Matthew para hablar sobre lo que está pasando. Ahora sí lo escucha y le cuenta todo lo relacionado con los vampiros. También le cuenta que las flores blancas son una de las cosas que los ahuyenta, pero que cuando fue a la florería más cercana le dijeron que un tipo extraño ya había comprado todas. El grupo llega a la conclusión de que el primer niño que murió fue para consagrar el terreno de Barlow en el pueblo y que a partir de ahí solo se han dedicado a propagar dicha enfermedad o lo que sea que fuera. Para comprobar si Danny realmente está muy muerto, Ben propone revisar su tumba, pero como a la doctora se le hace muy poco ético eso, le propone mejor ir a donde tienen el cuerpo de su madre para esperar a que sea de noche y ver si se levanta o algo por el estilo. Así que Ben, Susan y la doctora irán hacia allá mientras que Matthew se queda para investigar un poco más sobre Straker y el director Barlow. Al mismo tiempo vemos que Mark acude al sótano de la casa Marston con una estaca para matar al vampiro y ayudar a Danny. Aquí se reúne con el maestro Matthew, pero no corren con suerte ya que Straker se da cuenta de su presencia y los encierra en el sótano, lo que aprovecha Barlow para atacar al maestro y Straker para secuestrar al niño. Mientras esto pasaba, el resto del grupo llega hasta donde se encontraba la madre de Danny, y justo cuando la doctora pensaba que todo eso era algo absurdo, Danny, respóndeme. los chicos hacen una cruz de imprevisto y después de bendecirla parece que funciona, pero se termina rompiendo y el vampiro se lanza sobre la doctora. Ella con ayuda de Ben intenta atacarla con un bisturí, pero se dan cuenta de que al cuerpo no le sale ningún tipo de sangre y justo cuando Susan logra armar otra cruz para atacarla, la mujer logra morder a la doctora para posteriormente convertirse en ceniza. Como ahora la doctora fue mordida, les pide que le pasen un bolso para alcanzar una inyección antirrábica y por alguna extraña razón funciona sobre ella, así que por el momento está a salvo. Cuando regresan al pueblo descubren que la casa de Matthew ya se encuentra rodeada de vampiros, por lo que deciden no acercarse, y al día siguiente vemos que Mark está colgado en el techo de la casa, pero cuando Straker llega a buscarlo descubre que el niño se ha escapado y en ese momento... Por otro lado, el grupo intenta convencer al padre de todo lo que está sucediendo, y él no les cree hasta que Mark llega con ellos diciéndoles que el profesor Matthew ya se convirtió en uno de ellos. Luego les cuenta que ya mató a Straker y que en efecto el responsable de todo eso es el director Barlow. El padre le pide que lo lleve hasta donde todo eso pasó, y al entrar la puerta del sótano se abre sola. Cuando van a investigar, descubren que todos los espejos fueron rotos, y en ese momento... el grupo intenta escapar hiriendo al profesor con una estaca, solo que no funciona porque se la clavaron mal y tienen que salvar a Ben abriendo las puertas del sótano para que la luz del sol entre, y ahora sí logran matar de una vez y para siempre al profesor. Lo siento, Matt. El grupo se separa ya que la noche está muy cerca. Mark y el padre van a tratar de convencer a las personas de la iglesia para que los ayuden. La doctora va con el sheriff de la ciudad, quien ya se estaba yendo del pueblo para no morir en manos del vampiro, y por más que le insiste, la doctora no lo convence de quedarse. Susan con Ben irán a visitar al pueblo para refugiarlos en la iglesia, solo que su madre ya había sido hipnotizada por esos monstruos y hace que su hija sea mordida por un vampiro, por lo que Ben tiene que llevársela de ahí de emergencia. Mientras esto pasaba, Mark y el padre llegan a la casa del chico para llevar a sus padres a un lugar seguro, ya que serán las primeras víctimas de la noche por venganza de lo que el niño le hizo al sirviente de Barlow, pero los señores piensan que todo eso es absurdo y no quieren irse de su hogar, lo que provoca esto.
Los padres de Mark son mordidos, así que el chico tiene que huir mientras que el padre se sacrifica para salvarlo, y como el padre ya había perdido la fe desde hace algunos años, así que también termina muerto. Mientras tanto, Mark es rodeado por muchos vampiros en su casa del árbol e intenta defenderse a como dé lugar. Por otro lado, Ben llega con la doctora para que pueda ayudarle a Susan con la inyección que le ayudó a ella, pero se da cuenta de que la chica ya sufre al tener contacto con la religión, por lo que es muy tarde para ella, y vemos que tiene razón, ya que en ese momento la transformación se termina. La chica escapa, Ben va detrás de ella, pero rápidamente se encuentra con decenas de vampiros acechándolo. Cuando intentaba regresar a la iglesia es atacado por uno de ellos, pero la doctora logra salvarlo y lo ayuda a entrar nuevamente en el lugar. El chico le pregunta por el sheriff, pero en ese momento vemos que nunca pudo escapar de ahí y que los vampiros terminaron con su vida. Al amanecer ambos se van a buscar al padre y a Mark, dándose cuenta de toda la masacre que dejaron los vampiros ahí, y gracias a una nota que dejó, descubren que el chico sigue vivo. Al mismo tiempo vemos que el niño se cuela en la tienda del director Barlow, solo que se corta al romper el vidrio, lo que provoca que deje un rastro de sangre al caminar y que al adentrarse en la oscuridad sea atacado por Danny, pero vemos que él es muy inteligente y consiguió encajarle una estaca en el corazón, y después de decirle que le prometió liberarlo, sale de la tienda para reunirse con la doctora y con Ben. Ellos intentan llevar al niño a un lugar seguro, pero él lo que quiere es vengarse de Barlow por haber matado a sus padres, y como ya no hay ni una sola alma en el pueblo, intuyen que ya todos están convertidos. El chiste ahora es saber en dónde se esconden para matarlos mientras duermen, y al darse cuenta de que también faltan todos los autos del pueblo, van al autocinema donde encuentran a los vampiros durmiendo en las cajuelas de sus autos como si de ataúdes se trataran. Al descubrir a Susan, la doctora ofrece a Ben matarla en su lugar, pero en ese momento la madre hipnotizada de Susan llega para proteger a su hija matando a la doctora, y en ese momento el sol comienza a ocultarse, así que poco a poco los vampiros comienzan a salir de los autos, pero como aún queda un poco de luz, Ben y Mark comienzan a matar a lo desgraciado. Al final de la película, Ben y Mark son los únicos sobrevivientes de la matanza, y como ya casi oscurece por completo, buscan a Marlowe para matarlo antes de que huya a otro pueblo, encontrándolo en un ataúd de lujo dentro de un gran camión, solo que no logran abrirlo, así que los chicos huyen hacia un negocio donde son atacados por Susan, pero como buen macho peludo que es, Ben entiende que eso ya no es humano, y termina de una vez y para siempre con la chica. Por otro lado, Mark es atacado por Barlow, y cuando pensábamos que el niño ya iba a pasar al otro mundo, llega Ben para salvarlo, terminando con la vida del vampiro de una vez y para siempre. Por último, ambos se adentran en el bosque para huir de Jerusalem Slot, confiando en que todos los vampiros están finalmente muertos. Solo que, como ya sabemos, no fue así, porque años después un vampiro llamado Edward se enamora de una chica llamada Bella, y se arma un desmadre en el mundo de los vivos contra el mundo de los casi vivos. Además se les juntaron los hombres lobo, y bueno, los vampiros perdieron todo ese miedo que infligían dentro del cine de terror. Y fin. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Si te gustó, no dudes en dejar qué te pareció aquí abajo en los comentarios. También puedes darle me gusta al video y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. De mi parte es todo, duerman bien, coman bien, no se enamoren de un escritor cazavampiros porque ya sabemos que termina mal, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar, el miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar. Comienza a matar, hey. La noche ya cae.